Dice la palabra de Dios en Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Yo quiero que repitas esta parte conmigo: no te dejaré si no me bendices. Yo quiero que lo repitamos: no te dejaré si no me bendices. Amén. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. ¿Cuántos sabemos que con el ángel que Jacob estaba luchando era Jesús? Él estaba luchando allí con Dios mismo. Estaba peleando por su bendición. Y me encanta esto porque Jacob tenía determinación de lo que él quería. Él sabía que sin la bendición de Dios no podía hacer nada. Él sabía que sin su bendición no podía hacer absolutamente nada. Y dice que en esa noche él luchó hasta que lo agarró y lo cogió y no lo soltó hasta que él desató su bendición. Quiero estar en la intimidad contigo. Enfocar mi vida una vez más a tu majestad, dejando atrás el miedo y el dolor. Confiando en tu mirada, dejando arder mi llama por ti. Como te deseo, como te deseo, como te deseo, como te deseo. Mi deseo es agradar tu corazón. Todo mi afecto, mi vida y mi razón. Ella me comenta que esta madrugada se levantó haciendo una petición a Dios y eran sus 2 hijos. Y ella dice que aun cuando llegó a la iglesia, cuando estaba formada allí en el coro, ella estaba pidiendo por sus hijos, amor. Cuando tú diste una palabra de que sus hijos estaban más cerca de lo que ella pensaba. Y ella dice que inmediatamente vino la unción sobre ella y fue tocada grandemente por la presencia de O Dios. sea, el Señor te habló esta mañana. No, ya no te preocupes más. El Señor ya sigues orando por ellos, pero ya el Señor te dice que están en sus manos. Yo creo que para una mamá esto es una palabra mejor que si hubiera ocurrido un milagro de sanidad, ¿no es cierto que sí? Yo te doy gracias, Señor. Aleluya. Amor, esto es tremendo.
tremendo. Ellos me comentan que hace un año hicieron un pacto con Dios por su casa y por su carro. Ellos me dicen que hace 3 días el Señor les regaló una camioneta y hace 2 días le entregaron las llaves de su casa. Y aparte de eso, hoy Dios les da una palabra de parte tuya, amor, de que los iba a seguir bendiciendo. Hicieron una petición, 2 cosas, y ya les fue entregada. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender Por medio de un pacto, amor. lo que Dios va a comenzar a hacer contigo, porque no es solamente con ellos, sino que lo hará contigo. Y hoy es un día de liberación para ellos, y es un día donde Dios les ha hablado. Y yo te pido, Señor, más. Mira eso. Sáname, Señor. ¿Qué pasó acá, negro? Pastores, esto es tremendo. Él me dice que el viernes él estaba muy apartado de Dios, o sea, totalmente alejado. Y él el viernes sentía como una necesidad de buscar a Dios, se sentía solo, deprimido. Y el Señor lo trajo a este lugar. Él me dice que el viernes él sintió como algo salió de él, algo que no le permitía estar con Dios. Y hoy el Señor por medio del pastor le dijo, Tremendo, si quieres ¿no? seguirme, sígueme. Se abre camino para... Oye, es que es increíble, ¿no? Yo no sé, pero yo desde que te vi, yo tengo una carga hace muchos años. Y yo sé... ¿Qué pasó con él? Pastores, y esto es tremendo, él me dice que él siempre ha tenido como una inseguridad, como siempre se ha sentido menos que las personas, y aun cuando entró en el coro él se sentía así, y esto pues le traía nervios, problemas a la hora de hablar con las personas. Y él el viernes me dice que ya no quería estar más en el coro, pero el viernes el pastor fue, Dios lo tocó, y él me dice que él sintió cómo se fue eso de su vida, y él se siente avivado, se siente nuevo, pastor. ¿Sabes por qué? Porque entras bajo la cobertura del ministerio, y eso te dará seguridad espiritual, y el diablo ya no podrá tocar más tus emociones. Y Dios te habló el viernes, y Dios te habló hoy. Eso es tremendo. Padre, yo te doy gracias. Aleluya. Sáname, Señor. Pastores, ¿Cómo es tremendo, estás? ella nos acompaña por primera vez. Ella me comenta, pastor, que venía con una aflicción a causa de problemas económicos y familiares, y ella tomó la decisión de pasar al frente. Pastor, dice que en ese momento vino el toque del Espíritu Santo sobre ella y estaba muy ministrada y bajo la presencia del Señor. Ella me dice, es la primera vez también que vengo a este lugar, ¿cómo y está? estaba muy tocada, la presencia de Dios estaba sobre ella, y dice, empecé a sentir una paz enorme en mi corazón. Dios va a comenzar a hacer ese milagro que tú estás necesitando. Mira la unción ahí. Al doble, al doble. Aleluya. Cuéntame. Pastores, es tremendo. Ella me dice que en esta semana venía con angustia acerca de sus hijos, porque no sabía qué iba a pasar con ellos más adelante, no sabía qué iba a ser el futuro de ellos. Hoy venía así pidiéndole al Señor que la guiara. El pastor hoy le daba la palabra de que Dios tenía un propósito con los hijos de ella. Aún daba la palabra el pastor y decía que profetizáramos. Ella dice, yo empecé a sentir ese rema de Dios en mi corazón y empecé a sentir un quebranto. Cuando el pastor me dio la palabra, ahora sé que todo está bajo control. Aún el Qué esposito tremendo. venía preocupado por ella, porque toda la semana estaba afligida acerca de eso. Ahora vino paz y tranquilidad sobre ellos, pastor. Pónmela de pie, por favor. Aleluya. La señora me dice, ella viene de muy lejos, ella viene de San José del Guaviare, y ella vino aquí a Bogotá porque tiene que hacer unas vueltas para su salud. Me dice que hoy cuando estaba aquí y el pastor le hablaba y le daba una palabra de que nadie la había traído, que Dios la había traído, dice que ella empezó a sentir un escalofrío por todo su cuerpo y al mismo tiempo le traía muchísima paz. También dice que cuando el pastor daba la palabra de que los hijos estaban en las manos del Señor, ella decía que esta palabra se haga realidad en mi vida.
Pero lo más tremendo es que ella me dice, hace 6 años nosotros estuvimos con mi esposo en este lugar. El Señor nos habló, dice, pero hoy el Señor me dejaba sentir que nosotros somos de este lugar. ¡Qué tremendo eso! Sáname, Señor. Pastor, es tremendo. Ella me comenta que en los diezmos, en las ofrendas, siempre coloca una petición y esa petición era que el Señor restaurara el hogar de sus papás. Ella me dice que pues ha sido una lucha tremenda, pero me dice que de 2 semanas acá ha visto un cambio tremendo en su papá y en su mamá, que dice el Señor contestó esa petición de muchos años haciéndola. ¿Cuántos años? Muchos años. Ya ni te acuerdas. ¿Escuchan, hijos? Todos los que son hijos y tienen problemas en sus hogares, tal vez ustedes tienen la respuesta. Tal vez sus oraciones son las que deben estar sobre el altar. Mira lo que ella hizo, ella oró, pactó, y lo que Dios comenzó, lo perfeccionará. La joven me cuenta desde que el Señor los llevó a esa nueva etapa. Sobre ella se apoderó una inseguridad, que no sabía cómo hablar, cómo expresarse. Ella me dice que comenzó a pedirle al Señor. Ella me dice, yo empecé a orar y a pedirle al Señor que me diera esa excelencia, porque yo quería tener esos dones avivados. Ella me dice que ella sintió que el Señor la hizo libre de esa inseguridad. Y en esta mañana, cuando el pastor decía que iban a profetizar y que Dios iba a traer palabra, iba a poner palabra en la boca, ella recibió esta palabra, pastor, en esta mañana. ¿Están escuchando eso? Esto ya no es algo externo, es algo que Dios les entregó a muchos de ustedes, lo mismo que a ella. Pero siempre hay ese temor, muchas veces infundado por Satanás. Pero a causa de que ella sube de rango y de nivel de unción, yo te bendigo con dones avivados en el nombre de Jesús. Oh, sáname, Señor. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, si son tan amables. Capítulo 17, verso 7. Dice el Señor Jesús: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén y amén. Muy bien. Solo el que ama se sienta a la mesa. En ese tiempo existía la esclavitud. Nosotros, esta generación, no crecimos viendo eso. Eso fue abolido hace unos 100 años atrás. Pero en esa época existía la esclavitud.
Entonces, para poder profundizar sobre esta palabra necesitamos saber sobre qué contexto fue escrita y a qué se refería el Señor con esta parábola. Entonces, en ese tiempo existían 3 clases de esclavos o de siervos. Uno de ellos era el jornalero, que era aquella persona que iba a trabajar a la casa de su señor, o a apacentar el ganado, o a trabajar en los cultivos, y cumplía un horario, y apenas llegaban las 5 de la tarde, le pagaban su jornal y se iba. También había otro que era esclavo y que tenía que trabajar día y noche cuando lo solicitaran, porque su señor lo había esclavizado por deudas. Se había hecho esclavo por deudas. Entonces este tipo de esclavos trabajaban hasta pagar la deuda. Cuando ellos ya pagaban la deuda, lo que habían acordado con el patrón, entonces se iban para sus casas y seguían su vida. O en Israel, cada 7 años era año de jubileo. O sea que si había algún esclavo y ya iba a completar los 7 años, apenas completara los 7 años, no importa si no alcanzaba a pagar, lo tenían que dejar libre. Y él volvía a su casa, recuperaba su tierra, la que había perdido, y seguía su vida. Pero había otro tipo de esclavo, que era este mismo esclavo que había trabajado con su señor esos 7 años, y cuando ya quedaba libre, él decía: no me quiero ir, no me interesa la tierra que voy a recuperar. Este hombre amaba a su señor, habían lazos muy fuertes durante esos 7 años, de tal manera que él decía: yo quiero servirte con mi familia hasta que me muera. Entonces, cuando este esclavo hacía esto, hacían un acta y colocaban al esclavo contra una puerta y tomaban un chuzo, bueno, aquí está el nombre, esperen a ver, una lesna, eso es, y le colocaban la oreja en la puerta y con las lesnas le golpeaban y le hacían un roto y le colocaban ahí un sello en su oreja. Ese era loudos, ¿sí? ¿Cómo es la palabra, negro? Eso. Ese era esclavo por amor. Loudos. Y de ahí en adelante este hombre seguía siendo esclavo, pero ya su señor tenía que suplir todas sus necesidades, las de él, la de su esposa, la de sus hijos, alimentación, vestuario, salud, todo quedaba en manos de su señor. Pero también dice la Biblia que primero hay que servirle. Por eso nosotros primero le adoramos por 20 minutos y a veces hasta media hora. Primero le servimos a Él. Y luego nos sentamos a la mesa con Él. Yo le decía al otro día en la mañana, después de esas 8 horas, me levantaba a trabajar y yo le decía: Señor, todavía estás sobre mí. Y pasaban 4 y 5 horas más mientras me bañaba, me alistaba, tomaba la buseta, me iba a mi lugar de trabajo, y por 5 horas más Él estaba conmigo.
Pero ¿saben por qué? Porque yo un día decidí, porque yo fui jornalero también, porque yo era de los que llegaba a la iglesia por un milagro, por algo que necesitaba, y apenas lo tenía me iba. Solo venía por lo que Dios me podía dar. Tú así no te vas a sentar a la mesa con Él siendo un jornalero. Solamente buscas a Dios cuando te pasa algo, y cuando ya lo tienes, porque su misericordia es grande, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y cuando ya tienes lo que estabas pidiendo, entonces te vas y vienes a los 4 meses cuando te pase algo más, y ya. Yo fui así, yo fui un jornalero. Pero así no te vas a sentar a la mesa. También hay algunos otros que son esclavos porque piensan que le deben algo a Dios, y ya pasado 1 o 2 años dicen: yo ya me voy a relajar, yo ya no voy a ser tan aficionado como este otro, como era al principio. Ya tengo que hacer mi vida, yo ya tengo que pensar en mi futuro, yo ya tengo que hacer esto y esto, y la iglesia me quita mucho tiempo y no sé qué, y yo ya no le puedo servir, hay cosas más importantes que eso. Tú no te vas a sentar a la mesa con Él. No hay lugar, mis hermanos, para la queja cuando tú le sirves a Dios. Cuando tú te quejas porque le sirves a Dios, tú no lo amas. Tú no necesitas que alguien vaya y te dé una palmada en la espalda y te diga: bien, bien. No, tú no necesitas eso. Porque es que tú no lo haces para el pastor ni para la pastora, tú lo haces para Él. Si tú crees que llegar a la iglesia es el trampolín para lograr tus sueños, tú no lo amas a Él. Escúchame, muchas personas han llegado aquí con las intenciones incorrectas y creen que el ministerio es un trampolín para lograr sus propios sueños. Jamás se sujetan a la visión que hay. Ellos no aman a Dios, ellos están viendo una oportunidad para lucirse, para hacer sus objetivos, lo que ellos creen. Cuando pasan algunos años dicen: pero yo ¿qué hago ahí? A mí nadie me reconoce, nadie me dice: oiga, avance, hermano, oiga, mire, porque no lo aman. No lo aman, no hay lugar para la queja. Cuando tú sirves a Dios y lo haces como este hombre, es porque tú lo amas. Tú no estás buscando la promoción de nadie. Tú lo haces por amor. Entonces el Señor Jesús dice: pienso que no le van a agradecer, pienso que no le van a dar la palmada en la espalda y le van a decir: uy, buena esa, porque eso era lo que tenía que hacer. Eso era lo que tenía que hacer. Escúchame bien. ¿Tú has hecho lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? Pienso que no. Yo no lo he hecho. Yo no he hecho todo lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer. ¿Por qué me tienen que festejar? ¿Por qué me tienen que dar palmadas en la espalda si ni siquiera lo he obedecido lo que yo tengo que hacer? En el momento que tú entregas tu vida a Cristo, fuiste comprado por precio. Ya no te perteneces a ti mismo. Tú tienes un Señor, el cual te compró con su propia sangre. El precio más alto que se haya pagado, su sangre. Le perteneces a Él. Somos de Él.
La salvación es gratis, pero no es barata. Yo les explicaba aquel día que la salvación es tan costosa que es impagable, se tiene que dar gratis porque no hay un precio que se pueda pagar por lo que Cristo hizo en la cruz. Su sangre fue el precio por nuestro rescate. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Yo quiero decirte esa mañana que Dios necesita doulos. Él está llamando a una generación diferente. Y tal vez tú, que llevas días en la fe, tal vez sea para ti esta palabra. Tal vez tú sientes en tu espíritu que Dios te está llamando para algo más. Escúchame, depender de Dios es lo más grande. Él tendrá cuidado de ti, de tu necesidad, la de tu esposa, la de tus hijos, en todas las áreas. A mí sí me da miedo depender del mundo, porque tal vez hoy Colombia está bien, pero hace unos años estaba mal. Y entonces tendríamos que estar esperando que el país estuviera bien, o la empresa en la que estamos, que de pronto no nos vayan a echar, que de pronto no llegue el envidioso. Oiga, qué terrible uno depender de la gente. Pero cuando tú dependes de Dios, así el país esté bien o esté mal, o se quiebre la empresa, o pase lo que pase, Dios te suplirá en abundancia.